Bueno, nuevamente, nuevamente todos son bienvenidos. Ahora escuchando al hermano Ediver con su anuncio, estuve pensando en tres palabras. Estuve pensando, Cristo restaura, y ustedes me entenderán las tres palabras. Cristo restaura, Cristo salva y Cristo da vida. ¿Sí? Cristo restaura papá, Cristo salva mamá y Cristo da vida. Qué bien. Bueno, lo que nos corresponde hoy, según lo que hemos venido, hermanito, lo que hemos venido hablando ahí en 1 Timoteo, capítulo 3, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Quiero hacer un paréntesis para los que que a lo mejor no han venido gracias mi hermano, en los estudios que hemos tenido, pues estamos enfocando el estudio a la familia, al hombre, a la mujer, a la casa. Mirando el texto, pues obviamente está hablando a los ancianos, está hablando a los hombres que Dios escoge para liderar una congregación. Y dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y quiero hacer un paréntesis. Nuestros hijos deben de estar en sujeción, sujetos, como dice el texto, eh, recordando que mientras nuestros hijos estén en nuestras casas, bajo el cuidado de sus padres, ellos deben de estar en la sujeción y por eso nosotros los padres debemos estar para enseñarles a ellos. Una vez nuestros hijos salen de nuestra casa, que ya no están bajo nuestra responsabilidad, nosotros como padres lo que tenemos que hacer es orar por ellos en su cuidado, porque cuando esto no lo tenemos claro, como padres podemos llegar a hacer mucho daño a los hijos que salen fuera de la casa. Pensamos que tenemos la misma autoridad para gobernar sus vidas y ya entramos a tomar lugar que no nos corresponde a nosotros, porque si ya salieron fuera ya nosotros lo que tenemos es que orar y descansar en la voluntad de Dios. Sí, es interesante que lo que nosotros hayamos hecho en nuestra casa con ellos, esas enseñanzas han quedado en sus corazones, pero es interesante pensar en eso, ¿no? Los hijos en sujeción están mientras viven con nosotros en nuestra casa. No, ahora, que el hijo debe respetar a los padres, no importa los años que tenga, sí, eso sí es así. No importa los años que tenga el hijo, tiene que respetar a sus padres. Pero en cuanto a la sujeción, debería ser, pero podemos entrar en un choque porque, por decir algo, una mamá o un papá con una hija o con un hijo, que ellos tengan un hogar, ¿cómo va a venir la mamá o el papá a sugerir, a dar órdenes a la hija o al hijo que hagan tal cosa cuando ya ellos tienen una jurisdicción y ya les compete es a ellos en el hogar que tienen? Entonces, es bueno eso, aunque no es el tema que traigo. Estuve mirando esta imagen, ¿no? Entonces, papá y mamá permanecen en casa, los hijos llegan y salen. Nosotros, hermanos, con nuestros hijos, en nuestros hogares, está el papá, está la mamá, como vemos allí en la pantalla, el papá y la mamá, y los hijos están. Pero hermanos, recuerden que los hijos están y van. Y el papá y la mamá permanecen. Por eso, hermanos, es que cuando nosotros estamos en el hogar con nuestros hijos, muchas veces nosotros nos enfocamos 100% en los hijos y se descuida a ella o se descuida a él. Y cuando ya los hijos son mayores de edad y se van, entonces la mamá o el papá estuvieron tan preocupados solamente de los hijos y cuando va a mirar dice, ¿y yo a este, será que lo conozco? O sea,
Ya los hijos se fueron y él como que dice, como que a mí se me hace conocido. Entonces, no debe ser. El vínculo que da la unidad en el hogar es, obvio, está el Señor, pero está Él con ella. Los hijos hacen parte del hogar y son la bendición a nuestras casas, pero hermanos, no nos desenfoquemos, porque muchas veces la mamá se parcializa con el hijo, con la hija y el papá con otro. Y a veces somos unos bandos que andamos y de repente se van todos y termina él y ella divididos. No puede ser, hermanos. Nosotros, los hombres, las mujeres, necesitamos tener claro esto. Él y ella son el complemento. Él y ella. Ahora, ya llegan los hijos, son la bendición de Dios, es la responsabilidad educarlos, enseñarles, guiarlos en el camino de Dios, pero en ese transcurso de educar y ayudar y guiar al hijo, llevarlo a los caminos de Dios, no se puede perder el enfoque que hay entre él y ella. Sería un fracaso, hermanos, porque yo sé, conozco casos que ya los hijos se fueron y el papá y la mamá están ahí, pero o sea, son buenos amigos. Y no puede ser. Ahora, ¿qué pasó? ¿Eso pasó ya cuando los hijos salieron? No, ese fue lo que pasó acá durante todos los años. Y claro, el resultado está cuando ya los hijos fueron. Y en ese orden de ideas tendríamos que decir entonces que los hijos fueron un fracaso. Y los hijos son una bendición. ¿Comprenden, hermanos? Muy bien, hermanos. ¿Cómo está la calidad del aire en tu hogar? Me gustó este cuadro. Cómo se respira. Entonces, esa palabra gobernar, estar delante en rango presidir o por implicación practicar, gobernar, ocuparse, presidir. Esto es lo que dice el diccionario Strong en el original, hablando de gobernar. Entonces, yo quiero que nos enfoquemos, vamos a mirar el ambiente que respiramos en nuestro hogar entonces, como padre, esposo, como madre, esposa y como hijos. Quiero que lo miremos brevemente en estos tres aspectos. Porque, hermanos, la casa no solamente es el hombre. A veces, digamos, la casa no funciona mal y entonces es que el papá es el malo. No necesariamente. O puede ser entonces que la mamá es la mala, no necesariamente. O a veces nosotros le ponemos toda la culpa a los hijos. No, hermano, no necesariamente. O sea, somos un equipo. El papá, la mamá y los hijos cuando están. Pero los hijos son dirigidos por los padres. Está el papá, está la mamá y está el hijo o los hijos. Vamos a ir a un lugar, a un paseo o vamos a ir a comer. Papi, vamos a tal lugar. No, allá no. Ah, bueno, mi amor, que allá no. ¿Dónde vamos, papi? Vamos. Ah, bueno, el niño dijo, la niña dijo que en tal lugar, a ese lugar vamos. Es que yo amo tanto a mi hijo, hermano. Eso no es amar al hijo o a la hija. Es hacerle un daño grande, porque le estamos dando un lugar al niño que no le corresponde. Por su edad, como se está desarrollando el cerebro del niño, él necesita ser educado, enseñado. El niño va donde el papá y la mamá han decidido que van. Debe ser así. Pero, hermanos, los tiempos están cambiando mucho y a veces los niños en la casa son los que toman la decisión de muchas cosas. Y en eso hay que prestar atención, porque yo puedo ponerle la Biblia al niño todo el día. Pero si dejo que él decida en la casa, hermanos, o sea, no estaría haciendo nada coherente porque no es lo que la Escritura nos enseña a nosotros. Entonces, vamos a mirar, hermanos, como padres o como esposos. Dice ahí en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está hablando a los hermanos en Corinto que sean imitadores de él, así como él de Cristo. Entonces, nosotros los hombres, dice allí en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados
Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, para nosotros los hombres, hermanos, y para las mujeres obviamente, pero enfocándolo a los hombres, nosotros necesitamos ser el ejemplo en nuestra casa, ¿no? Algunas veces hemos dicho, hermano, nosotros los hombres pecamos, podemos pecar en dos maneras: por ser tiranos en la casa, pero también podemos pecar por ser peleles. Entonces manejemos los dos extremos. Cuando tenemos que ser tiranos, no importa lo que decimos, lo que hacemos, hermanos, somos tiranos. Pero cuando tenemos que ser peleles, hermanos, es que hasta el perro de la casa me manda. Y no puede ser así. Tiene que haber un equilibrio en la casa. Tiene que el hombre que tiene que estar gritando todo el tiempo para que le escuchen, es porque no tiene autoridad tampoco. ¿Comprende, hermano? Entonces, esto se gana. Esto no se exige, esto se gana. Entonces, hay un pensamiento que dice, que ustedes lo conocen: Padre, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero ser como Dios, entonces yo tengo que darme cuenta que hay uno atrás que quiere ser como yo. Si yo estoy imitando a Dios, como la Biblia me dice, seguramente mi hijo o mi hija va a estar copiando, va a estar mirando mi vida, ¿no? Por eso, mis hermanos, es que la vida del hombre, de la mujer en el hogar debe ser una vida íntegra, ¿no? Entonces, armamos la pelea con todo. Y cuando salimos a la iglesia, entonces el niño sabe que en la iglesia tiene que estar juicioso. El niño en la iglesia sabe que tiene que portarse bien. Pero el niño no puede recordar allá las palabras feas que hubieron con el papá y la mamá. No, el niño tiene que estar en la iglesia. Pero en la casa, cuando vuelve y entra el niño a la casa, se pone el uniforme de guerrero y vuelve a la misma. Hermanos, esto es pura religiosidad. Esto no puede ser. Nosotros necesitamos, ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, que vengamos a armar el bonche aquí en la iglesia. No, lo que yo estoy diciendo, hermanos, es que seamos transparentes. Necesitamos, hermanos, educar con nuestras vidas desde la casa, ¿no? Enseñar a nuestros hijos para que ellos aprendan, y nosotros los hombres, con respecto a las mujeres, es nuestra responsabilidad delante de Dios como padres, más que querer gobernar, que de hecho es lo que el Señor nos manda, es ser el ejemplo para nuestros hijos y para nuestras esposas. Entonces, a veces nosotros pensamos que mi autoridad, sí, hermano, pero la autoridad tiene que ir acompañada del ejemplo. Si no hay ejemplo, no hay autoridad. Así de sencillo. Nosotros, hermanos, necesitamos hablar con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Una señal de madurez o inmadurez de los padres o las madres es la forma como funcionamos como esposas en el hogar. Hermanos, usted puede saber la Biblia y usted puede hablar de doctrina todo lo que quiera, pero si en su casa, si en mi casa, yo no tengo una madurez espiritual con mi vida, hermanos, definitivamente soy inmaduro, soy niño. No quiero decir con esto que no tenemos que estudiar la Escritura. Lo que yo quiero decir, hermanos, es que seamos coherentes con lo que sabemos y con lo que vivimos. ¿Sí? Seamos coherentes. La palabra de Dios nos da suficientes herramientas para saber el rol de esposos. Si alguno de nosotros fallamos, hermanos, no le reclamemos a Dios. Nosotros somos los que tenemos. Dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Textos tan conocidos como estos, hermanos. Pero la Biblia nos dice a nosotros que nosotros tenemos que amar a nuestras mujeres, santificarlas, y dice así como Cristo amó a la iglesia. Dice allí en Pedro, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, hermanos, esto lo hemos dicho tantas veces, pero lo repito.
Mi hermano, cuando nosotros no estamos haciendo el rol de esposos, según la Biblia, nuestras oraciones tienen estorbo. O sea, es tan serio para Dios que aún Dios nos manda a mirar, a revisar estas cosas. Dice ahí en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tan conocido también, pero quiero que rescatemos algo aquí, mis hermanos. Note lo que dice el verso 7, y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer. Pero hermanos, en el versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, mis hermanos, para que usted y yo, para que podamos repartir a nuestros hijos estando en la casa y por donde andemos, el versículo 5 dice que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Hermanos, la verdad es esa, que los varones de Dios tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Y muchas veces, hermanos, puede ser que nuestros hijos ven en nosotros que nosotros amamos a Dios, pero que hay cosas por encima de Dios. Entonces, si mi hijo ve que hay cosas por encima de Dios, entonces él va a notar que Dios es bueno, seguirle, pero no resulta siendo lo más importante porque yo veo que mi papá pone cosas por encima de él. Pero si Dios está aquí y mi hijo ve que por encima de él yo no pongo nada, eso seguramente lo va a ir aprendiendo, él lo va a aprender y cuando comience a crecer, a lo mejor él lo va a coger también. Entonces, mis hermanos, interesante, hay mucho para hablar de ahí, pero yo quiero continuar. Hermanos, el tema aquí es que nosotros podemos exigir a los hijos, pero ojo con esto. Ellos tienen que ver que nosotros estamos amando a Jehová nuestro Dios. Y yo quiero enfatizar en esto, hermanos. No es que yo me levanto a las no sé qué de las mañanas y me ve orando, me ve leyendo la Biblia y, o sea, es una cosa impresionante. Pero cuando empieza el día, hermanos, comienza la gritería en la casa. Se destapó la olla y eso es para allá y para acá y maltratos. Hermano, no se levante a orar. Guarde la Biblia. O sea, ¿para qué? ¿Para qué estamos en semejante cosa cuando, hermanos, en lo práctico no está pasando nada? No. Entonces, ore menos para que se estrese menos. Lea menos si es posible, pero vivamos. ¿Sí? Vivamos. Ojo, no estoy diciendo que no oremos porque dice la Biblia que oremos sin cesar. No estoy diciendo que no estudiemos porque tenemos que estudiar. Lo que yo estoy diciendo es que si no estamos haciendo lo correcto, hermano, lo demás, ¿qué? No funciona. Apale. Dice en Efesios, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahora más adelantico quiero que miremos esto. Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él. Proverbios 23:13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Dice 14, lo castigarás con vara y librarás tu alma del Seol. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es clara también en cuanto a la corrección de nuestros hijos. La Biblia es muy clara con eso. Pero quiero que pensemos esto. Pero un punto muy importante es no avergonzar a nuestros hijos delante de los demás. Siempre que un niño es corregido, el propósito debe ser ganarlo. Entonces, estamos hablando
de la convivencia en la casa. Tenemos textos aquí que al hijo hay que corregirlo, que tenemos que hablar, tenemos que compartir con ella, con la esposa, con los hijos. Pero hermanos, al hijo no lo debemos de corregir porque tenemos ira, porque estamos enojados. El hijo se corrige es para ganarlo. El hijo no se corrige para que nosotros le hagamos pasar vergüenza delante de los demás. Entonces, si el niño tiene un añito pequeñito, entonces a este chino no importa cómo lo maltrato, lo que pase, porque en últimas es un chiquito. Hermanos, pequeñito, ese niño pequeñito está recibiendo todo, que no puede hablar, sí, claro, no puede manifestar. Pero hermanos, la idea es que nosotros como padres, así tengan los días que tenga, hermanos, si tenemos que hablar con él, si tenemos que corregirlo, hagámoslo de una manera apropiada. En últimas, yo no debo de quedar como que es que yo sí corrijo. No, no, no. A mí lo que me interesa es que mi hijo esté bien en la corrección según la escritura, ¿no? Entonces, la idea es mi hijo en cuanto hablamos de corrección. Ese sería el punto principal. Vamos a pensar como esposas, ¿no? ¿Aquí hay muchas esposas? Sí. No. Mujeres, sí. No. Vale, hermanas. Entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Primera de Pedro, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hermanas, ¿ha notado que la sujeción es tan fuerte que es una manera de predicar sin palabras, según lo que estamos mirando? O sea, la sujeción es tan fuerte que dice la escritura que es una manera de predicar a los hombres que no han creído en Jesús. Hermanas, yo no quiero hablar con todas. Yo voy a hacer una pregunta, ojo, aclaro, no es con todas. Hablo con las que saben que es para usted la pregunta, ¿sí? Entonces, no es con todas, es con las que saben que es para usted la pregunta. Usted se dará cuenta si es para usted o no. La pregunta es, hermana, ¿por qué le cuesta tanto a usted sujetarse a su esposo? O sea, para todas no, ¿es cierto? Ok, no. ¿Por qué le cuesta a usted tanto sujetarse a su esposo? Podríamos decir, hermano, es que mi esposo en la casa, lo que sea. Sí, puede ser. Pero hermanos, note que en estos textos que estamos leyendo, la Biblia está hablando ¿a quién? Ayúdenme. A las casadas. Aquí a los hombres los puso a un lado. Los puso en un cuarto aquí y a las mujeres las tiene en otro cuarto. Aquí habló con los hombres, aquí habla con las mujeres. Los hombres no están por otro lado. Alguien dijo que estos versículos los hombres no deberían de saberlos, son para las mujeres. Entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hermana, si usted pudiera obedecer a Dios en esto, y vuelvo y digo, es con las que saben, yo no sé quién. Si usted pudiera obedecer a Dios en estos textos, imagínese cómo podría ser su hogar. Seguramente fuera muy diferente, hermana. Seguramente fuera usted muy diferente, pero como que nos cuesta tanto obedecer lo que la escritura dice, como cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres. En este caso dice, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Seguimos. Dice en Efesios 6:4, y vosotros padres, volviendo a los hijos, porque también estamos hablando de mujeres, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
Bueno, esto incluye pues esposos y esposas también. Ahora, generalmente las mujeres pasan más tiempo con los hijos en los hogares. Muchas veces se presta para acumular ira, enojo con los hijos, ¿no? Pues normalmente las mujeres pasan más tiempo con los hijos y los esposos salen a trabajar. Y las pobres mujeres, claro, se quedan con los niños todo el día y se estresan y todo el tema. Pero mis hermanas, cuando la Biblia dice que no provoquéis a ira a vuestros hijos, yo creo que es un punto importante. Yo creo que es un punto importante. Si su hijo es difícil, si su hijo es más difícil o menos difícil, hermanos, la Biblia nos dice a nosotros que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, no importa lo estresada que esté usted, no importa lo estresado que esté usted, hermano, la idea es que los corregimos, pero en la amonestación del Señor. Ahora, cuando estamos hablando de la amonestación del Señor, piense usted cómo Dios lo trata a usted como hijo. Cuando Dios trata con usted, ¿cómo lo trata Él a usted? Hermanos, de esa manera, como Dios cree usted, que Dios lo trata a usted, pues hermano, usted de igual manera trate a su hijo, corrige a su hijo, ayude a su hijo. Pero a veces, hermanos, nosotros nos apropiamos tanto de los hijos que pensamos que yo a este chino lo tengo que acabar, ¿no? No hemos escuchado de pronto a alguien que dice, y es que donde lo coja yo lo que, yo lo acabo este muchacho. ¿Me tiene hasta dónde? O sea, me tiene hasta aquí este chino. Es que si usted lo conociera, hermano, es que usted porque no vive aquí. Pero si usted viviera aquí, vea yo, hermano, puede ser ese. Pero mis queridos hermanos, Dios dice, hermanos, esto hace parte de usted levantar un corazón sano de un hijo. Yo hablo de mi mamá porque ya no está, pero yo les digo, hermanos, mi mamá, una mujer ignorante, una mujer que no era letrada, una mujer, los que la conocieron pueden saber. Y hermano, mi mamá, a mí que yo me acuerde, ella nunca me dijo bobo. Hermano, un respeto con los hijos. Y le cuento, yo era la patada, pero hermano, un amor, hermano, las mujeres, nosotros los hombres, los hijos no está para que nosotros nos desquitemos. Puede ser que algunos de los padres tienen dificultades entre sí y con quien se desquitan es con los hijos. Para eso no los ha puesto Dios. Entonces, papá y mamá tienen problemas. Y de repente pasa el niño por el medio y ¡pim! Le meten el chancletazo al pelado. Hermanos, ¿por qué? Hermano, el chino no tiene la culpa, déjelo tranquilo. Déjelo que se tome su caldito tranquilo. Pero hermanos, no puede ser. Hermano, el problema que usted tenga con su esposa o con su esposo, hermano, deje al niño tranquilito. Cuando usted tenga que corregir al niño por lo que sea del niño, pero el niño no puede ser el epicentro del problema que hay en la casa. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo leíamos y también leíamos en Efesios 5, 22 al 24. Los hombres vivan con ellas sabiamente, dice la Biblia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Básicamente es lo que hemos mirado. Entonces, los hombres vivamos con ellas sabiamente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Debemos de mirar con mucha responsabilidad el lugar de cada uno según Dios. Los dos deben hacer la tarea. Entonces, hermanas, las mujeres, los hombres debemos de vivir con ellas sabiamente. Y hermanos, a veces, hermanos, puede ser que el esposo o sea, es tranquilo, hace la labor, pero puede ser que la esposa no. O puede ser lo contrario. Entonces, yo he escuchado personas que dicen, uy, no, sinceramente la misericordia de Dios es tanta que mire al que me puso, porque si me hubiera puesto uno bien difícil, quién sabe cómo estaríamos nosotros. O sea, como sacando pecho, porque es que yo soy tan difícil y me puso a este que es calmadito.
Hermano, no puede ser. O sea, pareciera ser que esto es un logro. Hermano, no puede ser. Usted puede que tenga un temperamento difícil del esposo o el esposo de la esposa, pero hermanos, eso no nos da credenciales para yo hacer daño a él o a ella. De ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. Puede que usted tenga el temperamento que tenga, pero hermana, respete a su marido. Puede que usted tenga el temperamento que tenga como hombre, pero hermano, respete a su mujer. Trátela como a vaso más frágil. Hermana, usted puede pensar que tiene la forma de ser, pero hermana, respete a su esposo. Porque en últimas, hermanas, cuando la Biblia habla de sujeción, está diciendo como al Señor. Entonces, el Señor, el hombre que usted tiene al lado es la persona visible, porque hay uno invisible que usted no puede ver y es como a Él, como a la invisible que murió en la cruz del Calvario, que usted debe sujetarse a su esposo. Ahora, que le haya puesto a ese que usted sabe que cómo es, hermana, como dijimos un día en una reunión, a su esposo no se lo mandaron por Rappi, ¿o sí? No, hermano, a su esposo se lo mandaron, usted lo escogió. Claro, usted fue y lo miró y dijo, este es. Entonces, hermana, ese fue el que usted escogió. Glorifique a Dios en su vida. Vamos a mirar en este tiempo que tenemos como hijos. Entonces, dice la Biblia en Efesios 6:1, dice, hijos. Obedecer, hermanos, me llama la atención cuando habla de los padres, de las madres, de los hijos. Siempre está la palabra como el Señor. Mire, hijos, obedeced en el Señor. Hermanos, su comportamiento como esposo, como esposa o como hijo, hermano, la causa no debe ser él, ella o el hijo. La causa es el Señor. Entonces dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo para los muchachos, para los hijos. Entonces, ¿deben de obedecer a los padres porque ellos son muy buenas personas? No, Dios dice, obedézcale a ellos. Honra a tu padre y a tu madre, mire lo que dice, que es el primer mandamiento con promesa. Siempre yo he creído, y aun cuando no conocía al Señor, que de las mejores cosas que le puede pasar a una persona es ser un buen hijo. Y un buen hijo, yo no sé, pero yo siempre he creído que el que es buen hijo, Dios lo trata bien. Pues, de hecho, dice que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, ahora, puede que usted ahora ya no viva con su papá y con su mamá, pero tiene su papá y su mamá. Y yo le quiero decir, hermanos, si usted tiene a su papá o a su mamá vivos, mire, los que no los tenemos, sabemos qué es no tener al papá y a la mamá. Pero si usted lo tiene, respétele, cuídelo, ayúdale en lo que pueda, en lo que esté a su alcance. Porque un día su papá y su mamá no van a estar. Y cuando su papá y su mamá no esté, como en mi caso, usted se dará cuenta de verdad la pérdida que hay. Es un vacío que no lo llena nadie, de verdad. Es un vacío y los que tienen a sus padres ya con el Señor o ya no están, saben que de lo que yo estoy diciendo. Entonces, mientras tengamos a nuestros padres, porque a veces, hermanos, yo tengo una historia de una tía que yo tenía y la historia es que un día llevaron a mi abuelo donde ella, hace tantos años, y parece ser, según la historia, había una visita en su casa y cuando llegó el viejito, lo mandó a que lo llevaran a un cuarto por allá mientras la visita se iba, porque claro, el viejito de pronto mal presentadito y el ambiente era un ambiente bonito. Hermanos, eso es un crimen. Hermanos, mi papá o mi mamá puede ser el más bajito, puede ser el más viejito, puede ser lo que sea, hermanos, pero es mi papá o es mi mamá. Y hermanos, yo animo de verdad, animo a los hijos que tienen sus padres, hermanos, hónrelos. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que si tienes esposa o esposa, le des el primer lugar a ellos. No, no es lo que Dios nos enseña. Pero cuando yo hablo de honrar, hermanos, a los padres, estoy diciendo es que tengo que dar el lugar a mi esposo o a mi esposa, pero puedo honrar a mis padres también.
Porque, hermanos, cuando ellos no estén, hermanos, su conciencia le quede tranquila de que usted, por lo menos en vida, hermanos, trató con respeto a su papá o a su mamá. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mire, hermanos, lo que dice en el 6, lo puse en mayúscula, para que te vaya bien. Y seas ¿de qué? De larga vida sobre la tierra. Dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Qué dice, hermanos? En todo, porque esto agrada al Señor. Volvemos a lo mismo. Entonces, mis hermanos, obedecer a los padres básicamente es como obedecer al Señor, porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. Es posible que yo como hijo, si no obedezco a mi padre, pues sencillamente, hermanos, estoy deshonrando al Señor. Deuteronomio 27:16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Mire esa palabra tan fuerte, maldito. ¿Eso es fuerte o no? Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y Dios nos manda a que nosotros honremos a nuestros padres. Y dice, para que te vaya bien, dice en el versículo 6, para que te vaya bien. Entonces, ¿cómo me va a ir bien según los textos? Obedeciendo a los padres, porque esto agrada al Señor. Mire lo que dice, obedeced a vuestros padres. Entonces, para que me vaya bien, porque esto agrada al Señor, hablando a los hijos, entonces, mis hermanos, honrando a nuestros padres. ¿Sí? Hermanos, una llamadita, por lo menos los que tenemos hijos que están fuera, que no viven aquí mismo, hermanos, a veces una sola llamada habla tanto al corazón de un padre, una sola llamada. Pero a veces, hoy en día, hermanos, los hijos, pensamos que nosotros somos los chachos del pueblo y que mi papá es el que tiene que buscarme, llamarme. No, hermano, los hijos deben de honrar a los padres como hemos hablado. Entonces, Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. ¿Sí? Dice en el 23:22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Lo que decíamos ahora. A veces pensamos que los padres van siendo mayores y ya los ponemos allá en el rincón. No, hermanos, ellos deben de ser el florero. Ellos deben de ser, hermano, el epicentro en nuestra casa. Porque, hermanos, cuando los padres están, los hijos llegan allí. Los padres no están y ninguno llegó. Así es, hermanos. En mi casa, todos llegábamos allá. Así si fuera a botar corriente, a charlar, lo que fuera. Y ya ellos no están, hermano, y no aparece por ahí nadie. Ya no están. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Miren, hermanos, que cada vez que miramos es el mandamiento del papá, honrar al papá, pero habla de la enseñanza de la mamá. Siempre está el papá y la mamá y el papá. Hermanos, el honrar no solamente es al papá, el honrar no solamente es a la mamá. No es que a mi papá sí lo llevo en la mala porque ese man me dio muy duro. Hermano, si él lo castigó equivocadamente como haya sido, listo, ya se equivocó, pero Dios dice que lo honre, que lo respete. Eso es lo que dice la Biblia. Si se equivocó, hermanos, ¿qué hacemos? Pero hermano, Dios dice, honrale. Entonces, me gustó esto. Si hay luz en el alma, habrá belleza en la persona. Si hay belleza en la persona, habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar, habrá paz en el mundo. ¿Sí? Lo voy a volver a leer. Si hay luz en el alma, y para que haya luz, ¿quién es la luz? Jesús. Si hay luz en el alma, habrá belleza en la persona. Si hay belleza en la persona, habrá armonía en el hogar. Y si hay armonía en el hogar, habrá paz en el mundo. Dos escenarios. Escenario 1. Escenario 2. ¿Cuál de los dos es el más habitual? ¿Este o este?
¿Con cuál se identifica más usted? ¿Con este o con este? Ahora, la decisión, ahora mismo usted se identifica con alguno de los dos, pero la decisión de ahora en adelante es que usted se puede quedar con el último, no necesariamente el primero. Usted se puede quedar con el último si usted decide obedecer al Señor. No podemos hablar de doctrina si no estamos viviendo lo que estamos estudiando. Es tiempo que cada uno ocupe el lugar que le corresponde en el hogar y glorifiquemos a Cristo en nuestras vidas. Ahora, pregunta, ¿cómo te miras como esposa? Si usted pudiera calificarse ahora mismo como esposa, ¿cómo se calificaría? Y nadie le va a poner la calificación, usted misma, honestamente delante de Dios. Si usted se fuera a mirar entonces cómo te miras como esposo, cómo te califican tus hijos. Cuando a usted le dicen, ¿y tu papá o tu mamá, qué dicen los hijos? No, pues es que yo le hablo porque, pero es que, o sea, comprende, hermano. ¿Cómo te califican tus hijos? ¿Cómo te califican tus padres? Cuando sus padres tienen que hablar de usted, ¿qué dicen ellos de usted? A veces nosotros nos reímos y decimos, esta es la oveja negra, ¿no? ¿Escuchamos eso? Es que Pepito Pérez es la oveja negra. Hermano, eso suena un chiste, pero no suena tan bonito, ¿cierto? Entonces, hermano, para que usted sea la oveja blanca, métase un brochazo, cámbiese, píntese, límpiese, vaya a Jesús si no eres de Cristo. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, gracias damos en esta tarde por su palabra, Dios, en medio de nosotros. Mirándola, Dios, tenemos que reconocer que hay tantos aspectos en nuestras vidas, Dios, que a lo mejor necesitan ser cambiados, que necesitamos reevaluar. Si pensamos como esposos, si pensamos como esposas, como hijos, nuestro Dios es su misericordia y es su gracia que nos sostiene, porque si nos pudiéramos sostener por nuestros hechos, Dios, ¿quién quedaría delante de ti? Y nuestro Dios, basados en esa gracia y en ese perdón, misericordia, esto nos anima, Dios, a que cada día podamos tomar más en serio, Dios, lo que nos enseñas y podamos ponerlo por práctica. Sabemos, Dios, que si tenemos hogares que te agradan a ti, vamos a tener una congregación firme, Dios, con el deseo de salir a predicar el Evangelio. Si tenemos, Dios, la luz que alumbra, Dios, a nuestra alma, vamos a tener un hogar, Dios, donde pueden aún las ventanas de nuestras casas estar cerradas, pero Dios va a salir una luz por ella. Pero Dios, ¿cuántas veces, Dios, a lo mejor las ventanas están cerradas, pero no sale la luz del Evangelio, sino que sale la bulla del mundo, mostrándonos, Dios, iguales a tantos más que no conocen a Cristo? Y Padre, de verdad, Dios, queremos pedirte perdón y rogar para que nosotros, Dios, por el Espíritu que mora en cada uno, nos podamos disponer, Dios, a vivir conforme a lo que tú nos has puesto. Si como hombres, si como mujeres, si como hijos, Dios, que las mujeres, que los esposos, Dios, podamos vivir principalmente, Dios, para agradarte a ti. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada visitante en este día. Y nuestro Dios, oramos también por la reunión en horas de la tarde, para que muchas personas lleguen a conocer a Cristo por medio, Dios, de la alabanza, de la predicación del Evangelio. Alabamos, Dios, su santo nombre, y queremos, Padre, desde ya orar, Dios, por el vientre de nuestra hermanita Angie, para que Dios lo guardes, para que lo sostengas, para que la mantengas, y Dios, para que como iglesia podamos dar, Dios, tener la alegría de ver un integrante más, Dios, de la familia de Dios.
Oramos por los hermanos enfermos, los hermanos que pasan momentos difíciles. Padre, pensamos en el hermano Hubertino en estos tiempos tan difíciles, en la hermana María Ángel, Hanna, que está con nosotros hoy. Y Padre, te alabamos y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Dios los guarde, hermanos.